Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en Hechos de los Apóstoles, versículo 15 de este capítulo 28. Nosotros leemos: desde allí, en cuanto los hermanos se enteraron de nuestra llegada, salieron a nuestro encuentro hasta el foro Apio y las 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y tomó ánimo. Bueno, hasta ahí entonces este versículo. Entonces se enteran, dice, estos hermanos, ya dijimos, los adelfos, de esta llegada de Pablo. Y entonces, otra vez, otra característica, el salir al encuentro de. Y aquí los lugares claves, el foro Apio, las tabernas, y Pablo que da gracias a Dios y sobre todo recobra el ánimo. Miren, queridos hermanos, que estas son palabras claves que nos hacen entender el autor sagrado, características esenciales de la vida cristiana. Vamos a mirar entonces, como siempre, nuestro contexto histórico bíblico, porque este versículo marca un momento emocional y sobre todo eclesial simbólico. ¿Por qué, queridos amigos? Porque aquí le vemos a Pablo que ya ha llegado a Italia, es decir, ya estamos en el centro desde donde se está difundiendo la cultura romana, el imperio romano, el poder que está aquí. Y él está en camino, cada vez más cerca, 200 kilómetros ya de Ecuri, para ingresar a la capital. Ustedes irán hasta los confines del mundo. Los confines del mundo para Lucas significa Ñanguajeana, desde el centro. Desde ahí tenemos que expandir el evangelio. Y por eso, queridos amigos, nosotros nos encontramos en un lugar muy especial, ¿verdad? Porque llegar hasta el Imperio Romano significaba en ese momento nada más y nada menos que la fuerza desde donde nosotros podemos dar a conocer a Jesucristo. Ahora, el foro Apio, que aparece aquí también, estaba a 65 kilómetros de Roma. Es decir, que hay gente que ya viene a recibirlo también. Y las 3 tabernas a unos 50 kilómetros. Que quiere decir que ellos que se habían enterado de Cuamaigüey, y así lo habíamos dicho, desde allí, en cuanto los hermanos se enteraron de nuestra llegada, salieron a nuestro encuentro hasta el foro Apio y las 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y tomó ánimo. Es decir, en las etapas que él va caminando, 65 kilómetros antes de llegar a Roma, foro Apio. Y luego también aquí, en que se encuentra solamente a 50 kilómetros, de 65 a 50, y entonces
enseguida le vienen, le reciben, o a Pamas y bueno, este es el famoso Pablo. Y él cobra ánimo, como cualquiera, ¿verdad? Lo haría, queridos amigos, cuando se siente bien recibido. Lucas aquí menciona también este momento con mucha ternura, queridos amigos, porque es la culminación de un viaje misionero lleno de expectativas, pero al mismo tiempo que es una expectativa, nosotros sabemos que tuvo que pasar muchos peligros. El capítulo 11 de la segunda carta de Pablo, justamente que escribe a los cristianos de Corinto, él dice ahí, peligros de naufragio, peligro. Está con la peligro, pero sin embargo, aún ante esa situación de los peligros, él es capaz, dice, queridos amigos, de afrontar. ¿Por qué? Y porque tiene una misión. Y la misión es aquella de llegar hasta los confines de la tierra. Para Lucas, que tiene también la teología de Paulina, entonces él dice, llegar hasta el centro, hasta Roma, es el confín de la tierra. Porque desde aquí entonces después el cristianismo va a ir a través de la fuerza del imperio que sale, que se expande, va a tener esa fuerza para dar a conocer el evangelio de Jesucristo. O sea que Pablo recopaitea veña esa boyapona para dar. Sería lo que hoy nosotros decimos marketing, publicidad, anuncio del evangelio para hacer conocer su palabra. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, Zona Sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañé, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Ha pasado un tiempo sin hablarte, hoy me cuesta encontrarte. Sé que fui yo quien decidió alejarse. En medio de tanto ruido, me perdí de tu camino. Todo me pesa sin ti. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir, que eres mi vida, mi dulce compañía, la luz que me ilumina y me ayuda a seguir. Tu amor es mi sustento, en ti encontré mi razón de vivir.
Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir, que eres mi vida, mi dulce compañía, la luz que me ilumina y me ayuda a seguir, mi alimento, mi fuerza en el tormento, tu amor es mi sustento, en ti encontré mi razón de vivir. Mi razón de vivir. Al terminar la misa por la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Papa se asomó al balcón del Palacio Apostólico para el rezo del Ángelus. Uno de sus primeros saludos fue dirigido al pueblo de Roma por el día de sus patrones, en concreto a los que dirigen las parroquias. Rivolgo il mio saluto a tutti voi, oggi in modo speciale ai fedeli di Roma. Nella festa dei santi patroni. Un pensiero carico di affetto voglio mandarlo ai parroci e a tutti i sacerdoti che lavorano nelle parrocchie romane, con riconoscenza e incoraggiamento per il loro servizio. Ese día también se hacía la colecta del óbolo de San Pedro, por lo que León XIV agradeció las donaciones para continuar con la misión de la Iglesia y sus proyectos de caridad en el mundo. Ante una plaza llena de peregrinos, el Papa expresó sus condolencias por lo sucedido en Bangui, donde un transformador explotó en una escuela, provocando una estampida mortal que dejó unos 29 fallecidos. Assicuro la mia preghiera per la comunità del liceo Barthelemy Boganda di Bangui nella Repubblica Centroafricana, in lutto per il tragico incidente che ha provocato numerosi morti e feriti tra gli studenti. Il Signore conforti le famiglie e l'intera comunità. En la plaza también estaban los peregrinos ucranianos que llegaron a Roma por el año jubilar. Se habían reunido con el Papa el día anterior. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión.
me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 15. Desde allí, en cuanto los hermanos se enteraron de nuestra llegada, salieron a nuestro encuentro hasta el foro Apio y las 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y tomó ánimo. Queridos amigos, qué lindo que es, decíamos, en esta cultura greco-romana, salir al encuentro de una persona importante era una señal de reverencia, de hospitalidad, de honor. En este bebé que de upeya ella lleva. O está la presidente, o está el ministro, oye, ya pota alguna bendición, corta de cinta. Entonces, ella va. Añañemos en Baiteñas, no, pilla la cosa, bebé blindado con muchos policías que pegamos a llevar metralleta. Bueno, esa es un poco una forma como hoy nosotros le recibimos a nuestra gente. Porque haya que ya, entonces ya la blindados al ejército y ve, porque él ahí por una baña de situación, ya que ya, porque ya, pues la ahí por una. Y bueno, esa es nuestra realidad y tenemos que acostumbrarnos a nuestra realidad. Eso entre paréntesis. Pero aquí, justamente cuando te dice que estos hermanos salen al encuentro de él, pero estos salen de corazón, porque es una verdaderamente persona importante, pero que ya conocen la vida de Pablo y han conocido que él, habiendo sido perseguidor de los cristianos, sin embargo, ahora se ha dejado tocar, o el Espíritu Santo le da esa fuerza para que él pueda anunciar el Evangelio, ¿verdad? Y entonces, cuando llegaban, por ejemplo, los emperadores, los dignatarios, personajes públicos, la gente siempre caminaba al encuentro desde la ciudad hasta el punto del camino, normalmente la entrada
normalmente la entrada. Y de ahí entonces se le acompañaba a este personaje, al emperador cuando llega, etcétera, etcétera. Y bueno, juntos hacían toda una procesión. Ahora, cuando Pablo llega, estos cristianos también están haciendo lo mismo. Quiere decir que es una recepción, que ellos están haciendo una recepción digna de un enviado de Dios. Péala ya subrayada, péala ya y cuadra. El hecho de recibirlo, el hecho de ofrecerle hospitalidad, reverencia, honor, es un signo de esta índole, que es una persona digna, y como persona digna de que es enviado por Dios, podemos decir que es una honorable persona, ¿verdad? Entonces le estamos recibiendo, pero así como se merece, pero porque es honorable. Bueno, ahora, si miramos el aspecto, queridos amigos, antropológico, esto también sella un vínculo muy antropológico, porque ya digo, pues ella pues, y nosotros incluso no hace falta ahora pensar en salir allá a 10, 20 cuadras o allá en la rotonda para recibir no sé a quién, ¿verdad? Porque es muy digno, sino que también nosotros solemos utilizar estas expresiones, queridos amigos, ¿saben cuándo? Cuando nosotros le recibimos, por ejemplo, a las personas, o nos encontramos, Pepe, ñande te vente hoy lleva, añambo asayo ñande po, por ejemplo, ¿verdad? Es una forma de recibirle dignamente. O llega esa persona y además de pasarle la mano le damos un abrazo, ¿entienden? Esa es la dignidad, el honor que nosotros ofrecemos. Pero esto sella, recuerden, sella entre nosotros un vínculo de comunidad. Vuelvo a repetir porque coña de ya esa, el vínculo social, el vínculo de comunidad quiere decir que ñandea lleva, ñaño putivo, ñaño putivose, ya yo ayudase y na lleva. O peor el añambo sabe ñande pues decimos estoy en comunión contigo. Añande oigo ñande lo basea ñande ponda ñambo asase a alguien que te ha estafado, a alguien que te miente, ¿verdad? O por lo menos de no vaya inván, de no va argelpa, lleva alguno por un vínculo social, por ese sello social, un de la hipo, pero más o menos por dentro, cualquier cosa ya es. Esto es importante. Y este es el aspecto antropológico. A Pablo ve la gente, no sé, pero en una forma en que podemos decir y entender, el pueblo se mueve, pero motus propio, ya ñande. Jaeñón te ocue, eres la jaeñón te ocue, porque ve que es una persona honorable. Alanda jaeiro la honorable la oúa, ñacañe se hoy. Pero diga, tú iramos la ñacañe, ve porque ya jamantana, ella pomante a vejesto, y bueno, reío pebe, de lleva o carúndere, pero en fin. Aquí, queridos hermanos, lo que estamos mirando es el aspecto positivo y lindo, porque es una persona, un buen cristiano, y sobre todo es un honrado ciudadano. Volvemos enseguida con los añantes. Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Contigo soy invencible. No existen los días grises si hay fiesta en mi corazón. Contigo
tengo todo, mi mundo gira a tu modo, mi fuego, mi eterno sol. Solo tú sabes quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo. Y sabes bien quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo. Yo 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 me voy para el cielo. Contigo veo las flores, el mundo de mil colores, poemas en mi canción. Contigo mi canto es risa, el tiempo se paraliza, mi vida baila tu sol. Solo tú sabes quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo. Y sabes bien quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo. Yo 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 me voy para el cielo. Contigo me pierdo todo lo que es amor, encuentro el camino, encuentro la dirección. Sé que solo quiero estar rendido a tus pies, no puedo temer si nunca dice. Quiero ser todo lo que significa amarte, doy toda mi vida para adorarte. Yo puedo sentirte en cada rayo del sol, dame de tu calor, toma tú el control. Solo tú sabes quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo. Y sabes bien quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo. Yo 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 me voy para el cielo. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es
es gracia. Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Gracia, todo es gracia, todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? Responder tanto amor inmerecido. ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. El 29 de junio Roma celebra el día de sus patrones San Pedro y San Pablo, y el Vaticano se viste de gala cada año para conmemorar esta solemnidad. En su homilía, León XIV habló sobre la vida de estos apóstoles, considerados los fundadores de la Iglesia en Roma y martirizados durante la época del emperador Nerón. Pero el Papa destacó de ellos que cada uno abrazó la fe y vivió su apostolado de una manera distinta, pero siempre con espíritu de fraternidad. La storia di Pietro e Paolo ci insegna che la comunione a cui il Signore ci chiama è un'armonia di voci e di volti e non cancella la libertà di ognuno. I nostri patroni hanno percorso sentieri diversi, hanno avuto idee differenti, a volte si sono confrontati e scontrati con franchezza evangelica. Eppure ciò non ha impedito loro di vivere la concordia apostolorum, cioè una viva comunione nello Spirito, una feconda sintonia nella diversità. Sobre estos santos, el Papa señaló su voluntad de abrirse a los cambios buscando nuevos caminos. De hecho, explicó que a veces se cae en la rutina o en esquemas pastorales que se repiten continuamente. Para mantener viva la relación con Dios, León XIV repitió la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Se non vogliamo che il nostro essere cristiani si riduca
a un retaggio del passato, come tante volte ci ha ammoniti Papa Francesco, è importante uscire dal rischio di una fede stanca e statica per chiederci: chi è oggi per noi Gesù Cristo? Che posto occupa nella nostra vita e nell'azione della Chiesa? Come possiamo testimoniare questa speranza nella vita di tutti i giorni e annunciarla a coloro che incontriamo? Durante esa misa, León XIV impuso el palio a 54 nuevos arzobispos metropolitanos, entre ellos 2 cardenales, el de Johannesburgo y el de Washington. También en la celebración estaba presente una delegación del Patriarcado de Constantinopla. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 15. Desde allí, en cuanto los hermanos se enteraron de nuestra llegada, salieron a nuestro encuentro hasta el foro Apio y las 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y tomó ánimo. Aquí hay una palabra interesante que solemos utilizar, o por lo menos siempre escuchamos, del griego siempre. Eucharistesas. Eucharistesas. Dio gracias. Eucharis. Bueno, charis es gracia, ¿verdad? Gracia. Entonces, eucharistesas, dar gracias. Yahweh lleveme eveñan de yara. Pero la Eucaristía, dar gracias a Dios. A ver, Pablo lo me da gracias. Y esto se dan cuenta que el autor sagrado, cuando está escribiendo, te quiere dar a conocer que todo lo que nosotros hacemos de un aspecto de nuestra vida antropológica, nuestra vida común, hoy por la palabra eucaristesas, Eucaristía, acción de gracias. Añadeco upetera Yaipurula misa jave, porque la misa es en latín. Misa quiere decir misión, misa est. Tapejopa lleva porque oye, pues no la misión, dice la misa est. Avega tu griego eucaristesas quiere decir peyu ave, ñañembeatipa, porque Yahweh lleveme esta veñan de yara. Tiene un sentido litúrgico. El sentido litúrgico, liturgei, también en griego quiere decir ñande, como pueblo, como demos quiere decir pueblo también. Entonces, ñañembeati ave, Hañame entonces gracias, Jaris, Eucaristesas. Oñen buatijicuay ave lleva a Pablo o a Willeveme eveñan de Yara. ¿Por qué? Porque no solo se siente contento, ¿verdad? No solo se siente contento, queridos amigos, por lo que está sucediendo y por este que viene, sino que al mismo tiempo quiere decir que es una alabanza litúrgica. Un gesto, queridos amigos, de reconocimiento. Y cuando nosotros hacemos, escuchen bien, cuando hacemos un gesto de que yo te reconozco, eso se llama justamente liturgia. Liturgia, liturgei, gesto del pueblo, acción del pueblo. Si por ejemplo vamos a Sandela se puede llevar tu charo saluda.
Peave en liturgia. Reyunde a tu charo abrazar o no gentu. Rejolan de sibere gentuve y sibabe. Esa es una liturgia, liturguei. Es decir, un gesto que hace el pueblo, dice la liturgia. Upea entonces ya entiende poner ya guapilla, calcular la iglesia cuando improvisa las cosas. El asunto es que muchas veces ñande la ñana improvisado, anda ña enduce y anda ya iguase. Cuando vos te vas, y por ejemplo decimos en la misa es una liturgia, ¿verdad? Y en esa liturgia de los ritos, o sea, de lo que hace el pueblo, de lo que hacemos nosotros, como signo y gesto de una celebración. Por ejemplo, ya por ahí la aleluya, ya por ahí la antes del evangelio. Entonces vos entendés, Hallel quiere decir el grito, en bourra, voy a decir la Hallel, hebreo bebé. Ya quiere decir Yahvé. El grito de alabanza a Yahvé dice la aleluya. Aleluya dice Yahwero purajei, Yahwero sapucay beñan de yara. Y entonces hacemos un gesto, hacemos una liturgia, un liturgué, el pueblo. Owero sapucay ñan de yara, derei abeorendía. Te urra beñan de yara, porque ña genduta beñe, vea que dice la aleluya. Así que interesante, Pablo está haciendo aquí entonces un gesto de aleluya. Un gesto entonces, queridos amigos, de acción de gracias. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? El libro de Jueces. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás naciones cómo es Dios. Así que Jueces comienza con la muerte de Josué y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político-militares, algo así como un jefe tribal. Y necesita ser advertido, el libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro, y puedes ver esto en la manera en que el libro está diseñado. Hay una larga introducción que prepara el escenario para el fracaso de Israel, porque ellos no expulsan a los cananeos que quedaron. Luego tenemos la gran sección principal del libro, con historias acerca de la creciente corrupción de los jueces de Israel. Y la progresión de la narración muestra cómo los líderes de Israel pasan de bastante buenos, a malos y a peores. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Así que profundicemos para explorar un poco más cada parte. La sección inicial comienza con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida. Y aunque Josué derrotó algunas de las ciudades cananeas claves, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Así que el capítulo 1 incluye una larga lista de grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó de la tierra. Ahora, recuerda, el objetivo de expulsar a los cananeos era evitar que Israel adoptara la corrupción moral y la manera de adorar a sus dioses mediante el sacrificio de niños.
Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo, y esto no estaba sucediendo. El capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó todas sus prácticas culturales y religiosas, y la historia se detiene justo aquí. Por casi un capítulo entero, el narrador nos da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el cuerpo del libro. Esta parte de la historia de Israel, dice el narrador, es una serie de ciclos en espiral descendente. Israel se vuelve como los cananeos, así que pecarían en contra de Dios. De manera que Dios les permitiría ser conquistados y oprimidos por los cananeos, y eventualmente los israelitas verían su error y se arrepentirían. Así que Dios levantaría a un libertador, un juez de entre Israel, que derrotaría al enemigo y traería una era de paz. Pero Israel eventualmente volvería a pecar y el ciclo volvería a empezar. Este ciclo provee el diseño literario y el flujo de la siguiente sección principal del libro. Se repite para cada uno de los 6 jueces principales cuyas historias se relatan aquí. Ahora, las historias de los primeros 3 jueces, Otoniel, Ahod y Débora, son aventuras épicas, pero también son historias extremadamente sangrientas. Los jueces mismos o las personas que ayudaban al juez derrotaban a sus enemigos y libraban al pueblo de Israel. Las historias de los siguientes 3 jueces son más largas y se enfocan en las fallas del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez. Así que Gedeón comienza bastante bien. Es un hombre cobarde, pero eventualmente termina confiando en que Dios puede usarlo para salvar a Israel. Así que él derrota a un enorme ejército de madianitas con solo 300 hombres, llevando antorchas y cántaros de barro. Pero Gedeón tiene un carácter bastante malo y asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron en su batalla. Y de ahí todo va de mal en peor. Él hace un ídolo con el oro que ganó en sus batallas, y después que él muere, todo Israel adora al ídolo como a un dios, y el ciclo comienza otra vez. El siguiente juez principal es Jefté, quien es algo así como un matón de la mafia que vive en las montañas. Y cuando las cosas se ponen muy mal para Israel, los ancianos vienen a él y le ruegan por su ayuda. Y Jefté era un líder muy efectivo. Ganó muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan poco familiarizado con el Dios de Israel que lo trata como a un dios cananeo. Jura sacrificar a su hija si gana la batalla. Esta trágica historia nos muestra qué tan bajo ha caído Israel. Ya no conocen el carácter de su propio Dios, lo que los lleva al asesinato y a la falsa adoración. El último juez, Sansón, es por mucho el peor. Su vida empezó con mucha promesa, pero a él no le importa el Dios de Israel. Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad, y su vida termina con un violento asesinato en masa. Ahora, una nota rápida. Notarás un tema repetido en la sección principal del libro. En momentos claves, el Espíritu de Dios empoderará a cada uno de estos jueces para lograr grandes actos de liberación. Ahora, el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas no significa que valide todas o aún algunas de sus decisiones. El primero y principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo. Pero todo lo que tiene para trabajar son estos líderes corruptos, así que Él obra a través de ellos. Esta sección entera está diseñada para mostrarnos lo mal que se han puesto las cosas. Ya no puedes diferenciar entre los israelitas y los cananeos, y estos solo son los líderes. La sección final muestra a Israel como un todo, tocando fondo. Hay 2 historias trágicas aquí, y no son para gente con corazón muy débil. Están estructuradas por una frase clave que se repite 4 veces al cierre del libro. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La primera historia es acerca de un israelita llamado Micaía, que construye un templo privado para un ídolo, y el lugar es saqueado por un ejército privado enviado de la tribu de Dan. Así que ellos llegan y se roban todo, y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos sus habitantes. Es una historia horrible. Cuando Israel olvida a su Dios, los más fuertes se salen con la suya. La última historia del libro es aún peor. Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel. Es una historia muy perturbadora y ese es el punto. Se supone que estas historias sirvan como advertencia.
El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los ama y quien los salvó de la esclavitud en Egipto. Israel necesita ser librado de nuevo, ahora de ellos mismos. El único rayo de esperanza se encuentra en esta frase repetida en la última parte del libro. De hecho, forma la última oración de la historia. No había rey en Israel. De manera que el escenario está listo para que los siguientes libros cuenten los orígenes de la familia del rey David. El libro de Ruth y también los orígenes del reinado mismo en Israel. El libro de Primera de Samuel. Pero la historia de los jueces tiene valor como tragedia. Es una explicación que nos trae sobriedad, nos demuestra la condición humana y al final apunta hacia la necesidad de la gracia de Dios enviando un rey que rescate a su pueblo. Y de esto trata el libro de Jueces. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e. Aquí tenemos al Nuevo Testamento. La palabra clave también que nos ofrece, ¿verdad? Además de eucaristesas, tenemos el tharsos. Tharsos. ¿Qué quiere decir el tharsos? Que es el ánimo. Dale, tharsos. Ánimo, ánimo. Ánima, fuerza, entusiasmo. Entonces quiere decir valentía, quiere decir confianza, vigor interior. Eyerovia de yupeoi. Eyerovian de yupeoi. O sea, se hay gua, ayeva. Va la sheikatúa ame. Ñandego ya es otra, en sentido negativo, ya ella tengo se apoyetereije y la gente. Tengo se apoye, de se apoye. Se apoye. Me haces poca cosa. Me haces apo. Bueno. Pero aquí entonces el tharsos quiere decir justamente esa valentía, esa confianza, ese vigor interior, porque en dere igual areva leja lleva a peña de ya en donde. Y por eso este término aquí, cuando dice ánimo, dale fuerza, tenemos varios lugares. Jesús mismo que le dice ánimo, ánimo, tu fe te ha salvado. A ese ciego le dice ánimo, él te llama, ánimo, valentía, coraje. A ni ella poite y repetado pebere guapina de puanza mío te joven de ya en donde debe. Y así entonces es un ánimo espiritual, y esto es lo más lindo, un ánimo espiritual. Dikatuila ñane kang, handikatuila ñajendupe y añade la ñande apoija. Hapealo y coañande ina opeala nunca dikatuila ñase de esta corrupción. Porque con a gente con ñande apoij, ñande apoij. Así igual, estaba en la política de ya pueda tu pedacito total con algo do ya pomo ay hoy va Y eso dicen de mucha gente, dicen de muchas instituciones, y dicen del pueblo en general, ¿verdad? Por eso es que siguen campante con la corrupción, ¿verdad? Y hay políticos que dicen luego así directamente, o sea, ñande apoyo, al pueblo, veare apoyan. No, me acoñé, a la iglesia, también apoya a la iglesia, ¿verdad? Como institución estoy diciendo, como una iglesia paraguaya, o apoyo, no, veo mi obispo cueva, veo mi país cueva, veo mi, ñande apoyo. ¿Por qué? Y porque justamente el apoí quiere decir
que va totalmente contra ese animar para levantarse y decir, ¿sabe qué? Esto que estamos haciendo, porque quería decir valentía, queridos amigos. Confianza de que vos podés cambiar una estructura. Y confianza también porque tenés un vigor interior. ¿Verdad? Pablo dice, se llena. Pues yo vio para ver versículo 15. Desde allí, en cuanto los hermanos se enteraron de nuestra llegada, salieron a nuestro encuentro hasta el foro Apio y las 3 tabernas. Pablo, al verlo, dio gracias a Dios y tomó ánimo. Siendo apo iria lleva peala ñandeye y cuarandi catuila o bueno y veanderé. Por eso aparece, y yo le decía, esta tiene que ser nuestra palabra clave. Zarsos, vea griego, ve. Doroapo iria dice, vea, quiere decir ánimo, fuerza. Pablo dice, recobró, Pablo al verlos, primero, eucaristesas, dar gracias, eucaristesas, acción de gracias. Y tomó ánimo. Zarsos, dale ánimo, ya que se anique ya puita. Entonces lo primero, queridos hermanos, como una enseñanza clave es que la iglesia, la comunidad camina siempre al encuentro del misionero. La Pablo Jojaina, a él misionero o con la misión, porque reconocen su trabajo pastoral. Pero queridos amigos, desde aquí va a venir lo que nosotros le llamamos esa fraternidad. Porque solamente ave Pablo ñeñandumona, hoy ya lleva hoy, como puede acrenar, farsos ya del ánimo. Entonces la fraternidad es la que nos sostiene a nosotros y sostiene nuestra misión. La sea janoina, la sea poino y güey. La sea janoina lleva la anunciación, a veñan de yarañe, emarangatu, entero veteave. A la se trataba ahí, evidentemente, queridos hermanos, que ñande apoino y güey con ñañandú, psicológicamente luego ñañandú ahí. Pero es ahí, dice, valentía, fortaleza. ¿Por qué? Porque ñande apoino y ñande yajadese. Vamos a continuar. Y esto nos hace entender, queridos amigos, que el eucaristesas o la Eucaristía es el elemento que nosotros damos como respuesta dentro de nuestra vida cristiana. Y en esta Eucaristía, la llegada a Roma, porque es una acción de gracia porque estoy llegando desde aquí para poder expandir el Evangelio de Jesucristo, la llegada a Roma es la misión que llega al corazón del mundo. ¿Entienden? Eso te quiere decir. Quiere decir que tu evangelio, nuestro evangelio, tiene que llegar al corazón de la familia, al corazón de nuestra identidad, al corazón de nuestros líderes, al corazón de nuestros gobiernos, al corazón de nuestras familias, tendotá, siharu. El corazón tiene que llegar a los centrales y dice, Jope veñan de Ñamoino, veñan de Yara, pues tú Marangatú, veñan de Emboea, o Chacañan de veñan de Rapé, evidentemente que vamos a tener la fuerza necesaria. Es decir, la fortaleza, queridos hermanos, que nace solamente de la común unión. El pueblo que le recibe, porque eres honorable, porque hoy cuá, la esa bandera yepitazo a llevar ella popona jamuaisha, el mensaje del evangelio, el carisma a los demás, y entonces upe veñan de yayapota y la catumie para ofrecer lo mejor a los demás. Bueno, queridos amigos, me despido de ustedes en el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.